muchas gracias. Bueno, como bien dijo el señor consejero, hemos impugnado el acta número 292 del concurso 4010 y el primer punto que querríamos cuestionar es el régimen que atribuye 90 puntos a la evaluación técnica y 110 puntos a la evaluación por parte de la comisión de selección. Especialmente porque de esos 110 puntos, 70 puntos son antecedentes, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, antecedentes académicos. Y no nos parece muy acertada la decisión de dejarlo a un cuerpo de carácter más político que el jurado técnico. Pero esto es una consideración inicial que no tiene que ver con los agravios que vamos a expresar. Las entrevistas, en cambio, sí son un problema que queremos cuestionar, porque representan el puntaje que adjudican las entrevistas, representan el 20% del total que adjudica la comisión de selección y el 36% el 20% del total del concurso y el 36% del puntaje que atribuye esta comisión. Según el dictamen de esta comisión, las circunstancias que fueron evaluadas al tomar la entrevista, básicamente se remiten al artículo 35 del Consejo de los concursos, con lo cual nada agregan, digamos, a lo que ya estaba explicitado en ese reglamento. Sin embargo, no es, más allá de eso, los criterios son tan amplios, los criterios que figuran en ese artículo 35, que uno podría, sin mala fe, creo que fundar prácticamente cualquier, o no cualquiera, digamos, pero un rango de puntaje bastante amplio para un lado o para el otro. Lo que sí se agrega por parte de esta comisión en el dictamen, en el acta que nosotros cuestionamos, es otros criterios que lo voy a leer. Sí. En tal sentido, los concursantes fueron interrogados, entre otros aspectos, con respecto a la jurisprudencia de primera instancia y cámara de los tribunales locales, los fallos plenarios de las cámaras de apelaciones, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, los criterios generales de actuación del Ministerio Público, el proceso de consolidación de la autonomía de la ciudad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de asuntos locales, a diversos aspectos constitucionales y legales atinentes a la vida de la ciudad y a cuestiones jurídicas controvertidas y o de actualidad. Bueno, en ese sentido creemos que después de ver varias entrevistas de las que fueron publicadas en YouTube, que estos criterios no fueron aplicados sistemáticamente prácticamente a ninguno de los concursantes que nosotros por lo menos examinamos sus entrevistas. O sea que, por supuesto, se le preguntó algo de jurisprudencia, pero no se le preguntó este cuadro de interrogatorio que figura aquí. Con lo cual, claramente no había ningún criterio objetivo para que los concursantes tuvieran en cuenta para saber qué era lo que se esperaba de ellos durante la entrevista. Por otro lado, otro problema muy grave a nuestro juicio es el tema de las tablitas calificadoras. El régimen el reglamento de concurso dice que se debe adjudicar hasta 40 puntos a la evaluación de la entrevista. Hasta 40 puntos significa que puede ser calificado con 1, 2, 3, 4, 5, hasta 40. Que no pueden ser calificados con un máximo de 40, pero de 5 en 5. Yo creo que eso altera profundamente el sistema de evaluación, porque, por ejemplo, en primer lugar, las tablas no cumplen con la exigencia de motivación, porque son consideraciones en abstracto, no se refieren a ningún caso concreto, con lo cual habría que, posteriormente, digamos, cosa que no se hizo, decir, bueno, ¿por qué, por ejemplo, la intervención de la doctora Barcia en la entrevista
concuerda con una de las tipologías armadas en la tabla, cosa que en ningún momento se hizo, sino que se decía, bueno, merece tantos puntos, merece tantos puntos. Eso claramente afecta la motivación. Pero lo más grave, a mi juicio, es que, por ejemplo, en este caso, la doctora Barcia quedó un punto atrás de 3 hombres que estaban en la etapa técnica, que estaban por debajo de ella, en algunos casos por muchos puntos, y al poder asignar puntaje por, digamos, de a 5 puntos, supongamos que si hubiera tomado la entrevista y que si hubiera sido de 1 en 1 la calificación, la doctora Barcia hubiera sacado 32 puntos, supongamos que usted hubiera pensado que merecía 32 puntos. O sea, le doy un ejemplo, no estoy diciendo. Y supongamos que otra persona que hoy, alguno de las otras personas que hoy le sacan un punto de ventaja, hubieran tenido una entrevista que hubiera merecido también, según usted, 29 puntos. Digamos, en ese sentido, digamos, algo hubiera llegado a 33, quizás usted hubiera redondeado a 35, pero 32 sería razonable redondear a 30 y 29 también a 30, con lo cual hay 3 puntos que desaparecen de la diferencia que puede haber entre un y otro candidato. Y eso se pierde y no hay ninguna justificación que explique por qué se asignan los puntajes de 5 en 5. Y a mi juicio, claramente es contrario al régimen establecido en el reglamento, que dice que un máximo 40 puntos. En ningún momento dice que deben ser, digamos, estos criterios de 5 en 5. Por lo tanto, jamás sabremos por qué la doctora Barcia tuvo 30 puntos y por qué otros concursantes tuvieron 40, porque digamos, no hay ninguna justificación que vincule la intervención concreta, digamos, los dichos concretos, los contenidos concretos de la entrevista y digamos, el desempeño concreto de la entrevista de la doctora Barcia a una de esas tipologías que no hacen referencia a casos concretos, sino que hablan, digamos, como en abstracto, ¿sí? Siguiendo con el tema de la entrevista, nosotros creo que sí se puede impugnar, por ejemplo, la entrevista del doctor Lapadú, donde, si bien mencionó, digamos, bueno, habló de su motivación, habló, digamos, para ser fiscal de Cámara, habló de varios casos conocidos o casos importantes que le habían llevado, pero cuando se le pregunta sobre el plan de trabajo, contesta básicamente 2 cosas. La primera es que hay que fortalecer la red de contención entre los fiscales de primera instancia y el fiscal de Cámara. Buscando en Internet el término contención, tiene un contenido más bien terapéutico, psiquiátrico, psicológico. Yo no creo que los fiscales y que los abogados tengamos alguna actitud especial para eso. Y además, tampoco se explica, si fuera otro el sentido, no el terapéutico, tampoco se explica de qué manera digamos, se va a construir una red de contención. Y por último, la segunda frase que dice, como parte de su plan general, es recuperar la mística de los fiscales de primera instancia. Primero, recuperar puede ser muchas cosas, pero sobre todo la mística de los fiscales de primera instancia puede ser muchísimas más cosas. Y si uno va al diccionario, y ahora cito el diccionario de la Academia Española, mística significa, entre otras cosas, parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento, experiencia de lo divino y expresión literaria de esta experiencia. Con lo cual, a mí se me hace prácticamente imposible comprender a qué se refiere el fiscal cuando habla de recuperar la mística del fiscal de primera instancia. Con esta respuesta, a nuestro juicio, no se puede asignar el máximo puntaje que se le asignó al doctor Lapadú en la entrevista, más allá de las primeras 2 respuestas. En el caso de la fiscal Claudia Barcia, por el contrario, creo que contestó todas las preguntas, que a lo sumo habrá sido un poco extensa su respuesta, pero precisamente
realmente por lo extensa aclararon muchos puntos y dieron cuenta de todas estas cuestiones que se suponía que debían contestar los fiscales. O sea, fue bastante más, se explayó bastante más que recuperar la mística y darle contención a los fiscales. Por lo tanto, por eso hemos solicitado el máximo puntaje para ella y que se disminuya el puntaje del doctor Lapadú. Vayamos ahora al tema de los antecedentes. El tema de los antecedentes fue otro ámbito en donde realmente la arbitrariedad se mostró en toda su extensión. Digamos, yo no sé si con buena fe o con mala fe, no lo sé, no lo puedo probar, pero más allá de eso no me interesa, en el sentido de que creo que el acto debe estar fundado, pero por ejemplo se establecieron categorías inexistentes como por un valor de 10% en total, como la antigüedad, en el caso de un secretario, de un concursante que no reunía los 10 años de antigüedad. Se han admitido precedentes valiosos de tanto la doctora Barcia como de otros abogados, y en otros casos se ha asignado puntaje 2 veces por el mismo rubro, como el caso del doctor Eduardo Ricci, donde se le asignaron puntos por el doctorado y después se le asignaron puntos en otros antecedentes por los cursos para hacer el doctorado. Yo creo que los cursos para hacer el doctorado forman parte del camino a obtener el doctorado, porque si no también se podría poner, curso en la Facultad de Derecho, digamos, que también es un requisito. En cuanto a los antecedentes profesionales, en este rubro, sin justificación alguna, el comité de selección divide entre 21 puntos por el cargo que ocupa el concursante y 7 puntos por antigüedad mayor a 10 años. Es decir, que si limitamos los 21 puntos a la función, estamos diciendo que un secretario, como Eduardo Ricci, designado como secretario en el 2009, con 1 año y 9 meses de antigüedad, cargo que claramente no se llegó por concurso, apenas alcanzando el tiempo reglamentario para que se lo considere, digamos, que es de 1 año, tiene una puntuación de 16.50. Al mismo tiempo, la fiscal Claudia Barcia, designada como fiscal titular y por concurso en 2003, y siendo fiscal por concurso en 2003, tiene 21 puntos. La exigua diferencia no solo resulta incomprensible, sino que carece de todo fundamento. Si quisiéramos para mostrar la inequidad de esto, una regla 3 simple, y sin poner en la balanza el hecho de que ser secretario y ser fiscal por concurso no son la misma cosa, si uno dividiera por la cantidad de años de servicio, le daría que los 21 puntos de la doctora Barcia serían equivalentes a 2.60 por parte del doctor Ricci. Por otro lado, llegamos a un punto bastante conflictivo, que es la mención del doctor Eduardo Ricci a su función de fiscal interino, que en su descargo él dice que habla del lenguaje natural, digamos, pero el lenguaje natural permite distinguir entre secretario y fiscal interino, y yo creo que no solo nosotros interpretamos eso de ese modo, sino que la propia comisión de selección hizo referencia a que él refirió ser fiscal interino. El doctor Eduardo Ricci no es fiscal interino. No es fiscal interino. Fiscal interino es, por ejemplo, Walter López, que era secretario y que fue designado fiscal interino en el 2006 hasta que se sustanciara el concurso. Ese señor, desde que fue designado, trabajó de fiscal interino. Mientras que lo que sucedió con el doctor Eduardo Ricci es que, siendo secretario, se hizo un concurso interno que no se equipara para nada, digamos, al concurso, por ejemplo, al que sometió la doctora Barcia, para seguir siendo secretario, pero ocasionalmente, como sucedió durante 3 meses,
ocupar el puesto de fiscal interino. Eso no lo hace que su función sea fiscal interino, salvo durante esos 3 meses. Entonces, colocar que él es fiscal interino, digamos, todo el tiempo es una falta a la verdad, a nuestro juicio. Y desde ya no puede, bien dicen en una parte que por haber sido elegido por concurso, fiscal interino, merece los mismos puntos que un fiscal constitucional como la doctora Barcia, cosa que a mí tampoco me parece para nada adecuada. Y esto del fiscal interino no es para mí una cosa menor, sino que es una cosa bastante grave. Respecto de la antigüedad, también, o sea, en la antigüedad se le suman los 7 puntos, los 7 puntos por antigüedad, y sin embargo no se le toman en cuenta aquellos periodos en que por licencia, digamos, sin goce de sueldo y por haber estado trabajando en España como profesor full time, cosa que surge de sus propias presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, digamos, no le dan la suma de 10 años de ningún modo. Después de haber hecho la cuenta, se llegó a que la antigüedad se reduce a 9 años y 4 meses, con lo cual esos 7 puntos también deberían ser eliminados. Por lo tanto, solicitamos en consecuencia que se le descuenten los 7 puntos por considerar que tiene que no tiene más de 10 años de actividad en el Poder Judicial. Resulta interesante que esta comisión no mencionó en la síntesis que realiza de los antecedentes profesionales los periodos que Ricci no trabajó en el Poder Judicial y que en consecuencia no resultan computables como antigüedad. Otro punto, ausencia de consideración, digamos, de puntaje por posgrados. No queda muy claro, y por eso hubiera sido bueno que se establecieran reglas a priori de qué valor puede tener cada tipo de posgrado, qué posgrado merece puntaje y qué posgrado no lo merece. La doctora Barcia hizo un posgrado de CEJA, que es un instituto de capacitación y de investigación que depende de la Organización de Estados Americanos, o sea, no es una escuelita primaria, y con muchísimas horas de trabajo, y además con la presentación de un plan que tuvo que ser aprobado. Eso es un posgrado, solo que no es un posgrado dado por una universidad. Entonces, lo menos que se podría haber hecho, en vez de justificar por qué ese posgrado no debía ser considerado del mismo modo que un posgrado realizado en una universidad quizás menos seria que el trabajo que se hace en el CEJA. Y por último, en el rubro publicaciones se le asignó el mismo puntaje. Primero, no se le asignó un capítulo en un libro, en una obra colectiva, y por otro lado se le asignó el mismo puntaje que a una persona que publicaba un artículo en una revista, digamos, obviamente colectiva, mientras que ella fue la que fundó y la que editó esa revista durante 4 números. Y en eso creo que el doctor Estefano tiene claro que editar una revista es un trabajo bastante más engorroso y que requiere mucho más esfuerzo muchas veces que escribir un artículo. Lo que no desmerezco escribir artículos, porque a todos nos gusta escribir artículos, pero yo tengo bastante experiencia como redactor de revistas y sé el trabajo que significa, y es bastante más, implica mucho más responsabilidad que la simple publicación de un artículo. Más allá de, supongamos, también uno podría decir, bueno, se podría tener un puntaje, pero por lo menos se tendría que haber justificado porque esta comisión pensaba que valía lo mismo. Bueno, todo esto va acompañado de los pedidos que hacemos en el escrito original respecto de la modificación del puntaje. Para terminar, queremos decir que
creemos que después de las calificaciones técnicas había un hombre, un rey y una mujer, Claudio García, que estaban cómodamente mucho más un rey que, digamos, ubicados en primer y segundo puesto. Y que después de la intervención de esta comisión de selección, digamos, ascendieron de manera, en algunos casos incomprensible a nuestro juicio, 3 hombres y quedaron en quinto lugar 2 mujeres. A mí eso me preocupa porque no digo que sea consciente ni que haya sido todo, pero puede generar digamos, temores de trato desigual por cuestiones de género. Y por lo tanto informamos a esta comisión que en caso de no hacerse lugar a nuestra petición, continuaremos con el trámite del caso hasta llegar a la vía judicial, y en ese sentido ya formulamos reserva del caso federal por violación al principio de igualdad, al principio de no discriminación, al principio de proceso legal previo, al derecho de defensa en juicio, al principio de libertad, perdón, de imparcialidad, entre otros. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir, pero la doctora quiere... Sí. Yo voy a utilizar solamente un par de minutos para una reflexión final. En este caso no se ha asignado tiempo para la entrevista o para esta audiencia pública de impugnación, como así tampoco se había asignado ningún tiempo para la entrevista que habíamos tenido acá en el Consejo de la Magistratura. Simplemente, como les decía, a ustedes que tienen esta tarea de proceder a la elección de magistrados e integrantes del Ministerio Público como comisión de selección y realizar este orden provisorio que van a someter al Pleno, siempre como concursante, cuando me anoté en el concurso 40 para acceder a 3 vacantes de fiscal de Cámara, entendí que el proceso era largo, era sumamente largo. O sea, cuando dieron los resultados de la prueba escrita y de la prueba oral, y yo quedo en el segundo lugar en lo técnico, sumamente importante para mí haber quedado en segundo lugar en lo técnico, el proceso no acababa ahí. Y no me cabe la menor duda que no acababa ahí. Después venía el trabajo de la comisión, como dijo el abogado. Ahora, me parece tan significativo que el concursante Lapadú, que estaba en sexto lugar, a 11 puntos mío, de pronto quede a un punto arriba a partir del trabajo de ustedes. Me parece tan significativo que el concursante Duacastela, que había quedado en tercer lugar, y después de la grilla de antecedentes, no solamente le llevaba 3 puntos en lo técnico, sino que le llevaba 6 puntos en antecedentes, quede a 1 punto mío. 10 puntos en la entrevista, más que yo. Que yo sepa, ustedes no tienen problemas de percepción en la entrevista que yo di acá con ustedes. Lapadú, 10 puntos más en la entrevista, por encima de los míos. ¿Qué parte de la grilla de la tablita calificadora de los 40 puntos, a su entender, yo como concursante no cubro? La podemos volver a ver. Pero le faltaban 2 puntos más a Lapadú. Ahí fueron en antecedentes. Y Rishi, que se suma al segundo lugar, estando 4 puntos abajo mío. Otra vez 1 punto arriba. No dudo de los antecedentes académicos de Rishi, pero sí dudo de la indisimulable irracionalidad e irrazonabilidad del criterio de esta comisión de selección al decir que Rishi tiene los antecedentes profesionales que ustedes le puntuaron. Ciertamente quiero confiar en que
este proceso de impugnación, que dicen que va a ser muy rápida también, lo que se está hablando, que la decisión de la comisión con el orden provisorio va a ser muy rápida. Mañana están jurando los nuevos consejeros jueces, con lo cual el orden definitivo va a salir muy rápido también.